Crecí con una visión muy negativa de Dios. Siempre pensé que Dios, si es que Dios existía, era un ser distante que siempre me estaba vigilando, esperando a pillarme haciendo algo malo para castigarme. También oí hablar muchas veces del día del juicio final, un día de juicio en el que cada persona sería juzgada por Dios y castigada por cada pequeña y gran cosa que hubiera hecho. Ese punto de vista me dio miedo de Dios, pero no el tipo de miedo que respeta su santidad, sino el tipo de miedo que me alejó de él, y finalmente un día me convertí en atea. Después de tener mi propio momento Pablo Saulo en el que Dios se me mostró, en el que pude ver cuánto me amaba, se preocupaba por mí y había estado cuidando de mí toda mi vida, incluso en el momento en que yo le rechazaba. Decidí entender algunas de las doctrinas que dieron a Dios un mal nombre. La lección de hoy es una de ellas, el juicio. Empecemos por el principio. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Cor 5:10. El juicio es real y todos debemos comparecer ante el juicio. Pero lo que aprenderemos en el siguiente pasaje es que para aquellos que aceptan a Cristo y ponen su fe en Él, no hay nada de qué preocuparse. Daniel describe la escena del juicio como un evento espectacular. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó. El juez se sentó y los libros se abrieron. Dan 7, 9, 10. ¿Cuál es el propósito del juicio? Daniel nos dice en Daniel 7:18 que los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. El reino de Dios, y en su plan original para la humanidad, había sido secuestrado por el enemigo. Lucifer comenzó a esparcir chismes y a poner dudas en las mentes de los ángeles primero, pero luego también de los humanos, es 28:16. En última instancia, lo que estaba en cuestión era el carácter de Dios. ¿Es Dios justo? ¿Es justo su reino? ¿Tenía razón Lucifer? Durante el juicio, cada decisión a favor o en contra de Cristo será revisada y ratificada. Al final del juicio, nadie tendrá dudas sobre el carácter de Dios, su justicia y su amor por nosotros. Quedará claro que Dios ha hecho todo lo posible para salvar a todos, a cada persona. A los que no se salven se les revelará que fue su elección. En Eclesiastés 12:14 nos dice la base en la que seremos juzgados. Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa secreta, ya sea buena o mala. Esto es difícil de entender. Para aquellos que han estado estudiando conmigo, he repetido varios millones de veces que no somos salvos por obras, solo somos salvos por la gracia de Cristo. Pero este verso nos dice que seremos juzgados por nuestras obras. Para aclarar, obras es cualquier cosa que hacemos, buenas obras o malas obras, etc. Entonces, ¿cómo conciliamos esto? Sí, no somos salvos por obras, pero podemos perdernos por nuestras obras. Pondré un ejemplo. Piensa en la historia del joven rico. En una conversación con Jesús, le preguntó qué necesitaba para salvarse, pues ya guardaba todos los mandamientos. Pero cuando Jesús le dijo que tenía que venderlo todo y seguirle, el joven se fue triste. Hacer buenas obras, guardar los mandamientos, no te salvará si no sigues a Jesús. Guardas los mandamientos, haces buenas obras porque eres salvo. Quieres hacerlo. Sin embargo, mira lo contrario. Si dices que sigues a Jesús, pero tus acciones no concuerdan con tus palabras. Por ejemplo, amo a Jesús, pero golpeo a mi esposa. Amo a Jesús, pero engaño a mi marido. Maltrato a la gente. Lo siento. Tus obras, tus hechos, le están diciendo a Dios que realmente no sigues a Jesús. Pero no es solo por nuestras obras que vamos a ser juzgados, también son nuestras intenciones. Imaginemos que eres un político. Vas a un barrio pobre y les das comida a todos, pero los pobres te importan un bledo. Lo único que te importa son sus votos, tu poder. Seremos juzgados por nuestras obras y nuestras intenciones, porque Dios conoce el corazón. Pero aquí viene la buena noticia, porque Jesús es nuestro Creador y en última instancia con quien estamos en deuda.
Cuando pecamos contra alguien, estamos pecando contra Dios porque todos somos criaturas de Dios. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Es como si me prestaras $10,000. Otro pariente tuyo no puede perdonar mi deuda contigo, solo tú puedes. A pesar de que las consecuencias del pecado es la muerte, Jesús por su abundante gracia nos perdona y decidió pagar el precio del pecado en nuestro lugar. Cada vez que pecas y pides perdón, eres perdonado. Pero en el día del juicio Jesús aparece en tu lugar. Él es tu abogado ante el Padre. Y hasta el registro de tu pecado es borrado. Ese es el momento en que tu pecado es borrado. Bien, pero ¿cuándo ocurrirá el juicio? ¿Es antes o después del regreso de Jesús? Apocalipsis 22:12. Y he aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Si cuando Jesús regrese, vendrá con su recompensa. Eso significa que el juicio tiene que ocurrir antes de eso. ¿Pero puede la Biblia decirnos exactamente cuándo sucederá eso? Bueno, sí puede. Dios nos dejó esta información en el libro de Daniel. En el capítulo 8:14 tenemos la descripción de Daniel en visión. Daniel tuvo una visión que no podía entender. Parte de la visión eran 2 hombres santos diciendo por 2300 días entonces el santuario será purificado. Daniel estaba tan desesperado porque no podía entender la visión que hasta se enfermó. No vamos a entrar en tratar de entender la visión porque ese no es el tema de hoy. Pero este versículo Daniel lo entendió bien, porque cualquier persona hebrea entendía el ritual del santuario y sabía que la purificación del santuario significaba el día de la expiación o el día del juicio. Así que esa parte él la entendió que en 2300 días y el juicio comenzaría en profecía y profecía solamente, no en los libros de historia. Un día significa un año. Eso significa que en 2300 años y el santuario sería limpiado o el juicio comenzaría. Lo que todavía necesitamos entender es cuando los 2300 años comenzarían. Mientras Daniel oraba, porque estaba tan molesto que no podía entender la visión dada en el capítulo 8, Gabriel aparece y empezó a explicarle la visión. Gabriel añade otra visión más pequeña en la visión de los 2300 años. Gabriel agrega una profecía de tiempo de 70 semanas en la cual comienza al mismo tiempo que comienzan los 2300 años. Esta profecía es muy importante. Voy a pedirles que pausen este video ahora mismo y lean Daniel 9:24 al 27 y luego regresen. Bienvenidos, me alegra que hayan regresado. Ahora vamos a desglosar la profecía. Si en profecía un día es igual a un año, 70 semanas teniendo 7 días por semana por 70, es igual a 490 días, que significa 490 años. Estamos viendo el punto de comienzo de estos 490 años, porque es el mismo punto de comienzo de los 2300 años. Daniel 9:25 nos dice que la fecha de comienzo es cuando se dio la orden de restaurar Jerusalén. En Esdras 7:11-26. Encontramos este mandato dado por Artajerjes en el año 7 de su reinado en 457 a.C. Ahora tenemos el punto de partida, pero este versículo nos da más detalles de esta línea de tiempo. Acontecimientos importantes. El verso 25 nos da la fecha cuando el Mesías sería ungido. Es un poco confuso porque dice 7 semanas más 62 semanas. La traducción sigue siendo el mismo concepto, un día por un año, y cuando calculamos todo el asunto nos lleva a AD 27. Ahora tenemos que recordar que cada vez que estamos calculando esto, tenemos que añadir un año debido al año 0, de cuando hicieron el nuevo calendario de AC a AD. Jesús tenía 30 años, pero debido a un error contable en el año de su nacimiento, en realidad era el año 27 de Cristo cuando fue bautizado, exactamente como la profecía predijo. Así que Jesús tenía 30 años, pero el año era 27. Lucas 3:1 nos dice que era el 15º año del reinado de Tiberio César, que la historia sitúa en el año 27 DC.
El Mesías llegó justo a tiempo. Daniel 9:26 predice la muerte de Cristo a mitad de la semana, es decir, 3 años y medio después de que comenzara su ministerio. Y el versículo 27 nos dice que el sacrificio de animales terminaría al volverse obsoleto después de la muerte de Jesús. Al final de la profecía de los 490 años, le faltaba solo la mitad de una semana. Y aprendimos que con la muerte de Esteban en el año 34 de Cristo, el tiempo para que el pueblo de Israel se detuviera con sus pecados y transgresiones había llegado a su fin. Jesús conocía muy bien esta profecía sobre su pueblo mientras estuvo en la tierra, sabía que a su pueblo le quedaba poco tiempo. Por esta razón les dijo a los discípulos que se concentraran en predicar primero a la casa de Israel. Jesús advirtió al pueblo de Israel: por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que lleve sus frutos. Mat 21:43. Al matar a Esteban, el pueblo judío selló su destino, sus corazones estaban tan endurecidos que tomaron el asunto en sus propias manos. Mataron a Esteban sin la autorización de los dirigentes romanos, lo que desencadenó el conflicto que más tarde desembocaría en la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Esteban se convirtió en el primer mártir, fue asesinado en AD 34, exactamente 490 años después del inicio de la profecía de 70 semanas. En este punto, todos los cristianos en Jerusalén tenían miedo de la persecución y huyeron de Jerusalén compartiendo el evangelio donde quiera que fueran. Los judíos ya no eran la nación exclusiva de Dios. Hay cualquiera que acepte a Cristo es considerado simiente de Abraham según la promesa. Gal 3:29 en Rom 2:28-29. Ahora podemos terminar el resto de la profecía de los 2300 años, la purificación del santuario o el día del juicio. Si tomamos 2300 años, adimos 457 más el 0 que nos lleva a AD 1844 nuestro tiempo. ¿Pero qué significa eso? No tenemos un santuario en la tierra para ser limpiado. En Hebreos 9:23 dice: por lo tanto era necesario que la copia de estas cosas en los cielos fuera purificada con esto, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que estos. Algunas cosas que aprendimos de este pasaje: 1. El santuario en la tierra era una copia del que estaba en el cielo. 2. El día del juicio no es en un santuario terrenal, sino en el cielo. Y 3. Para la purificación del santuario, en el cielo, la sangre animal no es suficiente, solo la sangre de Jesús servirá. Así que a partir de 1844, el juicio celestial ha comenzado. Cada persona, empezando con la primera persona que existió, será presentada a Dios por nuestro sumo sacerdote y abogado Jesús. Por esta razón, no necesitamos tener miedo, Él está de nuestro lado y Él es nuestro representante en el juicio celestial. Celestial. ¿Cuándo terminará? No lo sé. Pero lo que sí sé es que no estamos viviendo en una época en la que debamos vivir como de costumbre. Según esta profecía, es tiempo de juicio, es tiempo de enderezar nuestras vidas, temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorarle a Él, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Cosas para recordar: estamos viviendo en el tiempo del juicio del cielo. Jesús es nuestro abogado y nuestro amigo. Ahora es el momento de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador.